A ver, vamos a ser sinceros. Las redes de los coches de hoy en día pueden llegar a ser intimidantes. Parece un lío de cables, códigos, un auténtico laberinto. Pero, ¿y si te digo que con las herramientas adecuadas se puede navegar por ese laberinto con total confianza? Pues de eso va esto. Hoy vamos a montar juntos esa caja de herramientas, pieza a pieza, para que entender cómo se comunican los coches por dentro deje de dar miedo. Y este es el plan. Lo hemos dividido en 5 pasos clave. Primero, vamos a ver por qué es tan importante todo esto. Luego nos meteremos con la parte física, la arquitectura. Después, veremos las reglas del juego, cómo se comunican, entenderemos el idioma que hablan. Y por último, veremos cómo se puede medir esa conversación. Cada punto, una herramienta nueva para nuestra colección. Bueno, pues vamos al lío. Empezamos con lo primero, la pregunta del millón. ¿Por qué es tan crucial entender toda esta terminología? Pues muy sencillo, porque es la base sobre la que se construye cualquier diagnóstico moderno que se precie. Pensemos en una situación que seguro que nos suena a todos. Lunes por la mañana, en el taller, entra un coche con una lista interminable de fallos de comunicación. Una red por aquí, otra por allá. La sensación puede ser un poco abrumadora, ¿verdad? Saber por dónde empezar es literalmente la mitad del trabajo. Y la respuesta está justo aquí, en entender la estructura de cómo habla el coche. Si lo reducimos a lo más básico, una red de un vehículo es simplemente esto. Un grupo de ordenadores, a los que vamos a llamar nodos, que están conectados y hablan entre ellos, normalmente a través de cables. Es como si fuera el sistema nervioso del coche. Y lo importante aquí es quedarse con los 3 componentes: los ordenadores, los cables por los que viaja la información y los datos que se intercambian. Cualquier fallo que nos encontremos va a estar en uno de estos 3 sitios. No hay más. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos a ver cómo está montado físicamente. Si la red es el sistema nervioso, su arquitectura, o sea, su forma física, vendría a ser como el esqueleto. Y entender esto es como saber dónde está cada cosa en el taller antes de ponerse a trabajar. Es fundamental. Un pequeño apunte, pero que es importante para hablar con propiedad. Todos decimos EQ o módulo, y nos entendemos perfectamente, pero el término técnico correcto en el mundo de las redes es nodo. Usar el lenguaje adecuado nos ayuda a ser mucho más precisos, sobre todo cuando toca diagnosticar. Y aquí llegamos al corazón de la arquitectura, la topología. No os asustéis con el nombre. La topología no es más que el mapa, el plano que nos dice cómo están conectados todos esos nodos entre sí. Antes de enchufar la máquina de diagnósticos, necesitamos saber si están puestos en línea, en forma de estrella, en un anillo. ¿Por qué? Porque la forma en que están conectados nos va a decir cómo y sobre todo dónde tenemos que buscar el fallo. Claro, y la pregunta es, ¿por qué no usan todos los coches la misma topología y ya está? Pues porque al final todo esto es un juego de equilibrios para los ingenieros. Para un sistema de confort como los elevalunas, a lo mejor se prioriza que sea barato. Pero para los frenos o el motor, lo que importa por encima de todo es la fiabilidad y que sea a prueba de fallos. Cada topología es básicamente una solución a medida para una necesidad concreta del vehículo. Perfecto, ya tenemos las piezas y tenemos el mapa. Ahora toca ver las normas de tráfico que siguen los datos, porque no vale solo con estar conectado, hay que seguir unas reglas muy estrictas para que la comunicación funcione y no sea un caos. En un coche moderno no hay una sola red, hay varias, y a menudo hablan idiomas distintos. Por ejemplo, una red CAN de alta velocidad y una red LIN de baja velocidad. ¿Y cómo se entienden? Pues gracias a una pieza clave, el gateway o pasarela. Pensemos que el gateway es como un traductor simultáneo. Coge un mensaje de la red del motor, lo adapta, lo simplifica y se lo pasa a la red de las luces, por ejemplo. Sin él sería imposible que se comunicaran. Y si el gateway es el traductor, el protocolo vendría a ser el diccionario y el libro de gramática. Es un acuerdo que tienen todos los nodos. Es el conjunto de reglas que dice cómo tienen que ser los mensajes, qué significan los unos y los ceros, quién habla primero. Si un nodo no sigue el protocolo al pie de la letra, es como si alguien en una conversación se pone a gritar sin respetar los turnos o usando palabras inventadas. El resultado es el caos. Nadie se entiende. El multiplexado, de verdad, es una de las ideas más geniales que se han aplicado en el automóvil. En vez de tirar un cable para cada sensor de una puerta, por ejemplo, lo que se hace es coger todas esas señales, empaquetarlas juntas en un único mensaje digital y mandarlo todo por un par de cables. En el otro extremo, otro nodo recibe ese paquete, lo abre y recupera todas las señales originales. ¿Cuál es el resultado? Pues una reducción brutal de cables, de peso, de coste y encima es mucho más fiable.
Ojo que no todos los buses de datos, no todos los cables son iguales. Por un lado tenemos los de un solo cable, como la red LIN. Son sencillos, baratos y miden el voltaje de la señal comparándolo con la masa del coche. El problema, que si hay alguna interferencia eléctrica cerca, puede afectar a la señal. Por eso, para cosas críticas como el ABS o el airbag, se usa un bus diferencial, como el CAN. Este usa un par de cables que van trenzados, y lo importante no es el voltaje de cada uno, sino la diferencia de voltaje entre ellos. Esto lo hace increíblemente resistente a cualquier ruido o interferencia. Es mucho, mucho más seguro. Muy bien. Ya conocemos la parte física y las reglas del juego, así que ahora toca meterse de lleno en el idioma que hablan, el lenguaje universal de todos y cada uno de los ordenadores del coche, el binario, los famosos unos y ceros. Este proceso de codificar y decodificar en realidad es algo que hacemos constantemente. Pensemos en cómo hablamos. Nuestro cerebro tiene una idea y la codifica en ondas de sonido, en palabras. El aire transmite esas ondas, el oído de otra persona las capta y su cerebro las decodifica para entender la idea original. Pues en el coche es exactamente lo mismo. Un sensor codifica una temperatura en una ristra de unos y ceros, los cables la transmiten y una EQ la decodifica para saber qué temperatura hace. Todo este lenguaje digital se construye con unas piezas muy básicas. La más pequeña de todas es el bit. Un bit es un sí o un no, un encendido o un apagado, un 1 o un 0, no hay más. Si juntamos 4 bits, tenemos un nivel. Y si juntamos 2 nivels, o sea, 8 bits, tenemos un byte. Y con esta palabra, byte, hay que quedarse, porque es la unidad de medida estándar en el mundo digital. Casi todo lo vamos a medir en bytes. Y aquí, una cosa muy importante. Hay muchísimos protocolos, muchísimos dialectos de este lenguaje digital. Es normal sentirse un poco abrumado, pero la buena noticia es que no hace falta ser como el Android de Data de Star Trek para entenderlos. Para eso tenemos las herramientas de diagnóstico. Ellas son nuestro traductor universal. A ver, los ordenadores solo entienden el binario. Pero para una persona intentar leer una cadena larguísima de unos y ceros es una locura, es casi imposible. Por eso se inventó el sistema hexadecimal. Es simplemente una forma de escribir lo mismo pero más corto. Como se ve en la tabla, la cadena 1101001 se convierte en un simple D1. Es mucho más compacto y fácil de leer para nosotros, pero la información es exactamente la misma. Y con esto llegamos a la última parte, a la parte más práctica. Ya tenemos el conocimiento teórico en nuestra caja de herramientas. Ahora vamos a ver cómo podemos usar esas herramientas para de verdad escuchar y medir esa conversación digital que está ocurriendo en el coche a velocidades de vértigo. Pero antes de ponernos a medir, hay que entender un concepto. El ancho de banda. La mejor forma de verlo es imaginar una tubería de agua. El ancho de banda es el diámetro de esa tubería. Cuanto más ancha sea, más agua puede pasar por segundo. Pues con los datos es igual. El ancho de banda es la capacidad máxima que tiene esa red para transmitir información. Para hacernos una idea de las velocidades, empecemos por la base. Una red LIN, de las que se usan para elevalunas o asientos, tiene un ancho de banda de unos 20 kilobits por segundo. O sea, unos 20.000 bits cada segundo. Esta va a ser nuestra referencia. Ahora vamos a dar un salto importante. El bus CAN clásico, el que ha sido el estándar en la industria durante muchísimos años, puede llegar a 1 megabit por segundo. Eso es 1.000.000 de bits por segundo. Estamos hablando de 50 veces más rápido que una red LIN. Con esta velocidad ya se pueden gestionar sin problema datos del motor o de la caja de cambios en tiempo real. Y llegamos a lo que tenemos hoy y lo que viene mañana. Redes como FlexRay o el Ethernet para automoción alcanzan ya los 10 megabits por segundo, 10 veces más rápido que el CAN clásico. Esta es la velocidad que hace posible que funcionen los sistemas avanzados de asistencia al conductor, las cámaras, los radares. La evolución de la velocidad, como veis, es simplemente brutal. Pues ahí lo tenemos, hemos montado nuestra caja de herramientas. Ahora sabemos qué es una red, cómo es su arquitectura, cuáles son sus reglas, qué idioma habla y cómo podemos medir su velocidad. Con todo esto, diagnosticar un problema de comunicación deja de ser un misterio para convertirse en un proceso lógico. Pero claro, esto no para de evolucionar. Y la pregunta que nos queda en el aire es esta. Viendo que los coches son cada vez más ordenadores con ruedas, ¿cuál va a ser la próxima herramienta, la próxima habilidad que será totalmente imprescindible tener en nuestro arsenal?